Buenos días otra vez. Gracias a Rabanales 21 por organizar este encuentro y por invitar a la autoridad portuaria y a su comunidad portuaria para intercambiar opiniones con los empresarios de Córdoba. No está vuestro presidente, pero tuve la ocasión de saludarlo anoche, a Manuel. Gracias a Juan Ramón y a Ricardo por las atenciones que habéis tenido con nosotros. Bien, como veis, yo les voy a dar algunas razones para que apuesten por el puerto de Algeciras, fundamentalmente por el bien de sus negocios, también por el bien de nuestro puerto, pero fundamentalmente por el bien del desarrollo económico de Córdoba. Va a ser una exposición muy gráfica y muy rápida. La razón número 10, la posición geográfica de nuestro puerto, una posición geográfica estratégica. Nosotros estamos situados en el cruce de las grandes rutas marítimas que unen Oriente con Occidente y el norte de Europa con el sur de América y del continente africano. Estamos además en el Estrecho de Gibraltar. El Estrecho de Gibraltar es la segunda ruta marítima más transitada del mundo, solamente por detrás del Canal de la Mancha y por delante del Estrecho de Malaca, del Canal de Suez y del Canal de Panamá. Una derivada importante también de nuestra situación estratégica y teniendo en cuenta la ampliación del Canal de Panamá es que estamos también en la ruta que se ha venido a llamar la ruta alrededor del mundo. Con la ampliación del Canal de Panamá habrá circuitos de barcos que den la vuelta al ecuador del globo y el puerto de Algeciras también es una de las estaciones obligadas en esa ruta ecuatorial alrededor del mundo. Y como principal derivada de la situación en el Estrecho de Gibraltar es que los buques que navegan de un mar al océano o del océano al mar Mediterráneo no tienen que desviarse para recalar en nuestro puerto. Eso desde el punto de vista del negocio marítimo es importantísimo. Los grandes buques se tienen que amortizar navegando, no pueden desviarse de su ruta y la bahía de Algeciras está a desviación cero de esa importante ruta marítima que une Oriente con Occidente. Razón número 9. Algeciras es también uno de los estribos del puente marítimo entre Europa y África. Esta es una imagen del Estrecho de Gibraltar. Solamente 9 millas náuticas, aproximadamente 15 kilómetros, separan ambos continentes en el Estrecho de Gibraltar. Y ese puente marítimo entre Europa y África lo conforman pues, un buque cada media hora que parte de una de las orillas y va a la otra. El año pasado, 5,5 millones de pasajeros utilizaron el puerto de Algeciras para pasar al otro continente y casi 1,5 millones de vehículos. Prácticamente la mitad del mercado entre España y Marruecos se realiza a través del puerto de Algeciras. Nuestro puerto es también una plataforma estratégica ideal de cara al continente africano, un continente que está creciendo por encima de los 2 dígitos. Desde el puerto de Algeciras hay conexiones directas con la mayoría de los principales puertos de la costa oeste africana. Son aproximadamente 50 servicios regulares los que cubren la conexión desde Algeciras con la mayoría de estos puertos. Otra razón, la excelente conectividad marítima del puerto de Algeciras. En esa imagen tienen un ejemplo de los buques que llegan a la bahía de Algeciras. Son las 3 primeras navieras de contenedores del mundo, la danesa Maersk Line, la ítalo-suiza MSC y la francesa CMA CGM. Están recalando en el puerto de Algeciras y lo están haciendo además con los mayores buques portacontenedores que ahora mismo hay en el mercado mundial. Estamos hablando de 18.000, 19.000 TEUs. Lo hacen por las condiciones naturales que tiene nuestra bahía, de calado y de protección. Lo hacen también
por la capacidad que tienen nuestras infraestructuras portuarias y lo hacen también por la fiabilidad que los servicios que presta el puerto y nuestra comunidad portuaria, la fiabilidad que les ofrece a estas grandes compañías navieras. Son 188 puertos en todo el mundo los que están conectados con el puerto Bahía de Algeciras a través de 28 compañías navieras que tienen con esos puertos establecidos 79 servicios regulares. Una magnífica, excelente conectividad marítima. Hace un par de años, en la Universidad de La Coruña aplicó un índice de la UNCTAD, de las Naciones Unidas, que se llama precisamente el Índice de Conectividad Marítima. Es un índice creado para analizar la conectividad marítima de los países, pero lo aplicó a los distintos puertos españoles. Este índice se basa precisamente en las conexiones que tiene el puerto, en la capacidad de sus instalaciones, la capacidad de los barcos que conectan el puerto con los puertos de otras regiones, y como resultado de ese análisis el puerto Bahía de Algeciras aparece en primer lugar dentro del ranking nacional con 319 puntos de ese índice de conectividad de la UNCTAD, seguido de Barcelona con 282 y Valencia con 281. Por tanto, podemos ofrecer a nuestros clientes la mejor conectividad marítima que puedan ofrecer cualquier puerto en España. Razón número 7. Nuestro puerto es también una puerta de entrada a Europa. Este es el mapa de la Red Transeuropea de Transportes. Saben que la Red Transeuropea de Transporte, que se constituyó a través de los reglamentos en diciembre de 2013, consta de dos grupos de conexiones, uno que se llama la conexión básica o la red básica, que son las conexiones principales, y otra una red secundaria, que incluye el resto de conexiones para distribuir mercancías y pasajeros por toda Europa. La red básica o red principal está constituida por 9 corredores principales que articulan toda la superficie de la Unión Europea. De esos 9 corredores, 2 afectan a nuestra península, a la península ibérica. Lo tienen dibujado en esa imagen. El color verde representa el llamado corredor mediterráneo y el color amarillo es el llamado corredor atlántico. Ambos después continúan hacia el resto de Europa. Me permito hacerles una observación. El corredor mediterráneo inicialmente, en los primeros mapas que aparecieron en la Unión Europea en el año 2011, apareció uno con motivo del presupuesto comunitario de aquel año, entraba por la Junquera, llegaba a Barcelona, Tarragona, y después seguía por Zaragoza, Madrid, Córdoba, hasta Algeciras. Y tenía un ramal, un apéndice, que bajaba desde Tarragona hasta Valencia. Este corredor le llamaron Mediterráneo porque después seguía por el resto de Europa pegado a la costa mediterránea, no porque siguiese por el Mediterráneo de la península ibérica, porque moría en Valencia, y la península ibérica la atravesaba por el centro, por Madrid. Después, pues, el proceso de definición de estas redes fue complejo, fue un proceso de codecisión, intervenía la Comisión, el Parlamento, el Consejo, hubo lobbies importantes y al final quedó estructurado. Al principio eran 10 corredores, quedaron al final únicamente 9 y los 2 que afectaban a la península ibérica quedaron estructurados tal y como está en esta pantalla. La parte o el ramal de la costa que moría en Valencia continuó hacia abajo, hacia Cartagena, Almería, y después siguió por el eje transversal andaluz hasta Sevilla, y apareció un elemento importantísimo, que yo le diría que se luchó y se peleó por las bravas y a pelo, porque teníamos muy poco apoyo desde el campo de Gibraltar, y fue que la conexión de Algeciras con Madrid, Algeciras, Bobadilla, Córdoba, Madrid, quedó incluida en los 2 corredores prioritarios de la Red Transeuropea de Transporte. Es, como ven en el mapa, el único tramo ferroviario
que está incluido a la vez dentro de la península ibérica. Existe algún otro ejemplo en Europa, pero dentro de la península ibérica el único tramo ferroviario que quedó incluido a la vez en los dos corredores. Quiere decir eso que Europa le otorgó a esa conexión de Algeciras, Bobadilla, Córdoba, Madrid, una doble prioridad. Y lo hizo por la importancia que tiene el puerto de Algeciras, por supuesto. Lo hizo también por la importancia que tiene la conexión de Europa con el Magreb, porque ya antes habían definido los grandes ejes transnacionales de la Unión Europea, que eran 5, y uno de ellos era precisamente la conexión de Europa con el Magreb a través del puerto de Algeciras. Bien, desgraciadamente, en los últimos presupuestos generales del Estado, esta obra ha estado olvidada, absolutamente olvidada, y confiamos que, como son reglamentos comunitarios, que no son como las directivas, que hay que transponerlas después a las legislaciones de los Estados miembros, los reglamentos son de obligado cumplimiento inmediato. Esperemos que en los próximos presupuestos pues se doten las partidas presupuestarias suficientes para que esa conexión de Algeciras, Bobadilla, Córdoba, Madrid, que es doblemente prioritaria para la Unión Europea, termine adecuándose a los estándares que establecen esos reglamentos comunitarios y tengamos una buena comunicación que conecte el puerto de Algeciras con Madrid a través de Bobadilla y de Córdoba. Creo que, aunque de momento esas inversiones no han llegado, el puerto de Algeciras está llamado también a ser una puerta de entrada a Europa. Razón número 6. Amplia gama de servicios a buques. La suerte que tenemos en nuestro puerto es que tenemos una bahía natural, protegida de forma natural, con calados naturales profundos, no necesitamos hacer dragados de mantenimiento, como han visto antes, sin desviación ninguna para las grandes rutas que atraviesan el estrecho de Gibraltar, y en esa bahía, sin necesidad de atracar los buques, precisamente por esa protección natural que tiene, se prestan todo tipo de servicios a los buques fondeados, sin necesidad de atracarlos en muelle. Son 7.500 hectáreas las que tiene la bahía de Algeciras, de aguas profundas y abrigadas de forma natural. Y ahí tienen lugar todo tipo de operaciones portuarias. Se hacen operaciones de bunkering, de suministro de combustible a buques, se hacen reparaciones en superficie, reparaciones submarinas, se recogen residuos, se suministra pertrechos, se cambian tripulaciones, se reparan buques, un cúmulo de servicios que además nuestra comunidad portuaria ofrece bajo el concepto de One Stop Shop Concept, para facilitar el servicio o para facilitar la prestación de estos servicios a los usuarios que llegan a nuestra bahía. Es pues otro de los argumentos para acudir al puerto de Algeciras. El puerto, nuestra comunidad portuaria, ofrece también amplias áreas logísticas. Esas áreas logísticas están distribuidas en distintos centros a lo largo del arco de la bahía. Aquí tienen una zona, que es una zona por donde empezó el desarrollo logístico en la bahía de Algeciras, dedicada fundamentalmente a servicios, en la zona de oficinas, con algún que otro servicio también ya logístico. Muy cercana, como ven, al puerto, se llama la zona del Fresno, que está ya bastante desarrollada. Hay otra zona más extensa, la zona de Guadarranque, situada junto a la línea ferroviaria. Este trazado que ven aquí es la línea férrea, esta es una playa de vías, por tanto, al lado de la conexión de la línea ferroviaria, y en total, entre las dos áreas, estamos hablando de 300 hectáreas de áreas logísticas muy cercanas al puerto, porque están alrededor de la bahía y conectadas directamente con el ferrocarril. Actualmente un ferrocarril deficiente, pero en un futuro, por lo que les decía antes, por obligación de la comunitaria, pues será
un ferrocarril con prestaciones con los estándares que establecen los reglamentos comunitarios. Se trata también de un puerto líder, importante también a la hora de garantizar buenos servicios. Con estos gráficos que les ofrezco a continuación verán por qué es un puerto líder. Con datos del año 2015, el puerto de Algeciras movió 98 millones de toneladas de mercancía. Fue el primer puerto del ranking español. Le sigue el puerto de Valencia con 70 millones de toneladas de mercancía. A continuación el puerto de Barcelona con 47 millones y Tarragona y Bilbao con 33 y así hasta el resto de las 28 autoridades portuarias. Como ven, a la cabeza del sistema portuario español y con una diferencia importante, por ejemplo, más del doble de actividad medida en el parámetro general en que se miden los puertos, que es el tráfico total de mercancías. Digo, más del doble, por ejemplo, que Barcelona. Entre los puertos del Mediterráneo, desde hace ya varios años, superamos también al puerto de Marsella y es también el primero en tráfico total de mercancías. Le sigue Marsella, Valencia y los puertos italianos de Trieste y de Génova. A nivel europeo, Europa tiene 1.200 puertos comerciales. El puerto de Algeciras ocupa ya el cuarto lugar. Hay un puerto gigante en Europa, que es el puerto de Róterdam. Róterdam solo mueve casi igual que la suma de todos los puertos españoles en su conjunto, pero ahí estamos codeándonos en el ámbito de los 100 millones de toneladas de mercancía con Amberes, Hamburgo, y superamos el año pasado ya al puerto de Ámsterdam. Esto es importante para los empresarios. Es un puerto barato, con bajos costes. Y no lo digo yo, porque sería una propaganda que no sería creíble. Esta es una revista que probablemente conozcan, Transporte 21. En octubre de 2015 publicó este titular: Algeciras sumará nueva bajada tarifaria y se afianza como el puerto más barato de España. Y en el subtítulo decía: la autoridad portuaria coloca todos sus coeficientes reductores en el 0,90, una cifra sin precedente en los puertos españoles, y dejará de ingresar 20 millones el próximo año. Al año siguiente no fueron 20, fueron 23 millones y volvió esta revista especializada en junio de 2016 a constatar que efectivamente habíamos estabilizado nuestra presión tarifaria y continuábamos siendo el puerto más barato de España. ¿Y esto por qué lo hacemos? La política que estamos llevando en el puerto de Algeciras es que la autoridad portuaria no está para ganar dinero. La autoridad portuaria, como un ente público que es, está para generar riqueza y para generar actividad, y por tanto para incrementar los tráficos, para que son los que generan esa actividad, los que generan ese empleo y los que crean esa riqueza en la zona y la hace extensible también pues, a toda nuestra comunidad autónoma. La mejor manera que tienen los puertos de contribuir a la economía de una región o de un país es precisamente abaratando el paso de las mercancías por ellos. Y esa es la política que venimos aplicando en el puerto de Algeciras. Por eso hacemos uso de las máximas bonificaciones tarifarias que permite la ley de puerto y nos enorgullece, que eso en una empresa sería un pecado mortal, el decir que hemos dejado de ingresar como autoridad portuaria, fueron, como les decía, 23 millones de euros de forma voluntaria para abaratar nuestras tarifas, para que eso atraiga más tráfico y eso genere más actividad y más riqueza. Por lo tanto, créanse que es el puerto ahora mismo más barato de España porque estamos aplicando las máximas bonificaciones que permite la ley de puertos. Un aliciente más también para acudir al puerto de Algeciras. Se trata también, y con esto voy acabando, de un puerto en expansión. Recientemente la Oficina Estadística de la Unión Europea, hace apenas 2 o 3 semanas, ha publicado estos datos cerrados al año 2014, en los que nos ha sorprendido a nosotros mismos
el puerto de Algeciras aparece como el puerto que ha tenido un mayor crecimiento en Europa en los últimos 17 años, dentro del grupo de los grandes puertos, de los 5 grandes puertos. Es el puerto con una mayor tasa media anual de crecimiento durante esos 17 años, desde 1997 a 2014, dentro del grupo de los grandes puertos como son Róterdam, Amberes, Ámsterdam y Hamburgo. Es un puerto, por tanto, que está en pleno crecimiento, en plena expansión. Esa expansión, me voy a referir únicamente a 3 sectores de actividad, se está produciendo en el sector de los graneles líquidos, aparte de la refinería de la compañía Cepsa, que está en el norte de la bahía y no lo recoge esta imagen. La refinería está consolidada, se renueva con importantes inversiones de forma periódica, pero la capacidad más o menos permanece estable. Pero sí, recientemente se instaló en nuestro puerto una multinacional muy importante en el negocio de graneles líquidos, la empresa Vopak. Se constituyó hace 2 o 3 años, no sé, 2 o 3 años, Gerardo, más o menos, pues ya está pensando en una ampliación a una siguiente fase, una segunda fase, porque considera nuestro puerto también no solamente es un hub de grandes compañías de contenedores, sino también un hub para el negocio de graneles líquidos. Esto en el sector de los graneles líquidos, aparte de unas ampliaciones también que ha realizado la compañía CLH. En el tema del frío, un sector de gran futuro en nuestro puerto por las importantes conexiones que tenemos sobre todo con América, con Sudamérica. Recientemente se han inaugurado estas instalaciones de la multinacional Agromerchant. Hemos pasado hace apenas un mes o 2 meses de disponer de 4.500 palés en el año pasado a 23.800 palés en 2016. Y la empresa ya está pensando en una posible ampliación de estas nuevas instalaciones. El puerto le tiene reservado unos espacios y el negocio de frío tiene un enorme futuro también en el puerto de Bahía de Algeciras. Y también en el sector del contenedor. En esa imagen tienen aquí la terminal de la compañía Maersk, del grupo AP Moller, la terminal de APMT. Esta otra es la terminal de TTI de la empresa Hanjin, que como sabe quebró recientemente. La terminal en la actualidad dependía 25%, era propiedad de Hanjin y 75% de los bancos coreanos, con lo cual sigue funcionando con normalidad, excepto el tráfico de Hanjin, que de momento se ha perdido en aproximadamente un 20 o un 30%, pero que se está empezando a recuperar a través de otras líneas de contenedores. El puerto tiene abierto ahora mismo un concurso para una nueva terminal, la que ven a la derecha de su imagen, a continuación de la terminal de TTI. El concurso terminaba en noviembre, hemos ampliado el plazo hasta marzo, precisamente por esta coyuntura que ha surgido de Hanjin, para ver qué ocurre con las propiedades de Hanjin, tanto navieras como de terminales. Nos ha parecido prudente, y así nos lo han pedido también algunos de los posibles concursantes, esperar unos meses para ver si se aclara ese panorama. Pero confiamos poder tener en nuestro puerto una tercera terminal de contenedores, de alguna forma ligada o no a esa segunda de TTI. Esa terminal tiene no solamente esa superficie ya construida, sino la posibilidad que se le da como opción preferente, y ya se está tramitando la declaración de impacto ambiental, de una ampliación hacia el sur de la bahía y de una segunda ampliación hasta llegar al límite del Parque Natural del Estrecho, donde ya el puerto no puede ampliar más, y esa sería la imagen final de nuestro puerto. O sea que tiene el puerto capacidad para tener una terminal, si fuese de un solo operador, doble de la que actualmente tiene la empresa APMT. Esto se irá compasando conforme vaya la demanda surgiendo. No vamos a hacer inversiones sin necesidad, pero sí estamos trabajando en todo el proceso, sobre todo el proceso medioambiental, que es bastante complicado.
Bueno, y por último, la última y más importante razón, nuestra comunidad portuaria. No son solo muelles, no son solo grúas, no son solo barcos, son las personas las que prestan esos servicios y las que se hacen merecedoras de atraer clientes o no atraer clientes. Esa comunidad portuaria pues, está formada primero por la propia autoridad portuaria, un conjunto de profesionales al servicio de ese desarrollo portuario y con esa orientación empresarial y de servicio. Tenemos también la faceta administrativa, tenemos que administrar bienes públicos y lo tenemos que hacer con rigor, pero eso no quita que podamos tener, y luchamos por ello, un talante empresarial y ir de la mano de nuestros empresarios. De hecho, la comunidad portuaria, la representación de la comunidad portuaria que hoy nos acompaña también y vamos de la mano con ellos y ellos con nosotros a recorrer el mundo entero vendiendo el puerto de Algeciras. Aquí tienen un ejemplo de algunas de esas salidas a Panamá, a Chipre, a Estambul, a Copenhague, a Seúl, Hamburgo, Japón, India, Singapur, Berlín, Amberes, Oslo, Agadir, Atenas, Puerto de Santos en Brasil, Rotterdam y incluiremos también, por supuesto, la comunidad de Córdoba en las próximas presentaciones. Bien, yo creo que ahora sería interesante que los propios empresarios que han venido a acompañarnos desde el campo de Gibraltar se presentasen, si no les importa, personalmente, para que las empresas de Córdoba puedan conocer un poco el arco iris que hay de empresas y de servicios aquí presentes. Claro. Pues evidentemente queremos que sea una jornada de trabajo muy práctica y sin perjuicio del business to business que va a haber luego al final de la jornada, para aprovechar también la hora del café, yo invitaría a... Os voy citando... Me perdona un momentito, primero os presento a vosotros. Gerardo es el director de comercial y de nuevos desarrollos del puerto de Algeciras, de la Autoridad Portuaria de Algeciras. La acompañan Nicolás y Ana, que son de su departamento comercial. Perdón. Muchas gracias. Bueno, pues si os parece, os voy citando, os levantáis para que se os identifique, dais el nombre de vuestra empresa y también el sector concreto que prestáis servicios, si os parece. Antonio Perea, va por orden alfabético, ¿eh? Hola, buenos días, mi nombre es Antonio Perea, de la empresa Transit, como representante aduanero y transitario. Muchas gracias. David Vallejo, ¿está por aquí? Buenos días, soy de Ultransa y tengo una empresa de transporte de contenedores. Bernardo Copano y Berna. Soy Bernardo Copano, la empresa Bernardina Bar, somos agente de aduana OEA y almacenistas en el puerto de Algeciras. Antonio García, Francisco Andrades, ¿algo? Manuel Piedra, Piedra. Buenos días, bueno, yo soy presidente de AEFA, soy el presidente de las empresas que Manolo comentaba en la razón 6, aglutinamos a las empresas de servicio a buques, principalmente de la Bahía de Algeciras, y además este viaje me lo paga el Grupo Piedra, yo soy el gerente del Grupo Piedra, que es una serie de empresas que nos dedicamos a diferentes sectores, lo que afecta particularmente al día de hoy, logística de mercancía peligrosa, tenemos un almacén de mercancía peligrosa en el puerto de Algeciras y además tenemos también un centro de pesaje, según el convenio SOLAS, según el VGM, sabéis que todos como exportadores tenéis que pesar vuestros contenedores antes de montarlo en el buque. Tenemos un centro de pesaje en el área del Fresno, en la Zalba y de Algeciras, que Manolo también ha comentado en su presentación. Gracias. Javier Martínez. Sí. Buenos días, soy Javier, director corporativo y comercial de Total Logistics, una empresa del Grupo Carmelo Martínez que recientemente ha cumplido 100 años de historia. Somos una empresa familiar y en Algeciras tenemos una operadora logística, transitaria internacional, somos almacenistas y distribuidores, tenemos depósitos aduaneros, somos OEA también y agente de aduana, o sea, un paquete completo de servicios integrales a los servicios de las empresas importadoras y exportadoras. Muy bien, gracias. Lorena. Hola, buenos días. Responsable de exportación de Operinter de Andalucía. Una empresa logística internacional, aduanas, todo tema de servicios aduaneros y logísticos que las empresas exportadoras e importadoras puedan necesitar. Gracias, Lorena. Ignacio Loriega, ¿está por aquí? Vendrá más tarde. Raúl Bernal.
Sí, buenos días. Soy de la empresa Transbull. Somos un grupo de empresas que nos dedicamos a todo el tema logístico del puerto. Tenemos desde almacenes frigoríficos, almacenes secos, representantes aduaneros. Somos también representantes de líneas regulares a Extremo Oriente, a Estados Unidos, a Marruecos. Bueno, y además estamos en distintos puertos, pero principalmente estamos en el puerto de Algeciras. Igualmente represento a la Asociación de Transitarios de Algeciras, que llevo la presidencia y englobamos casi 40 empresas transitarias. A Raúl Bernal, por parte de Transbulcades, también le acompaña Miguel Ortigo. Antonio Pons. Buenos días, mi nombre es Antonio, soy el director de Universal Global, es una empresa del grupo Marmexa y bueno, pues somos transitarios, agentes de aduanas. Y aparte de Eduardo de Luque, ¿me deja alguno por medio? No. Pues Eduardo, que no es el último en el listado, sino el representante por parte de la Unión Portuaria, que luego nos va a comentar un poco más de los detalles de los diferentes servicios que presta la Portuaria. Sí, buenos días, soy Eduardo de la empresa Tránsito 2000, aunque hoy también represento a Comisión Logística de Confort. Somos representantes aduaneros y transitarios y, bueno, entre otras cosas, especialistas en animales vivos, mercancías peligrosas también, que con el continente africano al lado está teniendo un desarrollo muy importante. Pues si no me ha dejado nadie más, muchas gracias.